nuestra clase, nuestra clase de Teoría Política 2. Bien, habíamos dejado en la última clase, entonces, cuando habíamos arribado al modelo del 80, o sea, el roquismo. Eh, nosotros habíamos señalado las diversas etapas que recorría la Argentina a partir de la caída de Rosas. Entonces dijimos que teníamos el periodo de la Confederación de Urquiza, luego el periodo del mitrismo, que es cuando se separa la provincia de Buenos Aires de la Confederación, luego es la Unión, y vienen las que se llama la historiografía llamado las presidencias fundacionales. O sea, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ¿eh? Y llegamos a la presidencia de Roca. Señalamos que con Roca se produce una fractura muy importante a nivel de la clase dirigente, porque el mitrismo, o sea, Mitre, se había consolidado como el caudillo y la fuerza hegemónica, y Roca, como comandante de frontera en Río Cuarto, o sea, era la línea defensiva contra los indios, había consolidado una alianza con los gobernadores del norte y de esa manera entonces eh, se había transformado en una competencia fuerte para Mitre. Obviamente el mitrismo se levanta en armas y a través de su gobernador de la provincia de Buenos Aires, Roca los derrota, derrota a Carlos Tejedor y a todos los que se levantan en base al mitrismo, y ahí se producía un cambio importantísimo. O sea, el 80 es un cambio fundacional en la historia argentina, porque con Roca va a empezar entonces un nuevo ciclo. Es el ciclo de la modernización y de la consolidación del Estado Nacional. Y habíamos señalado algunos aspectos con respecto a esto. El primero y fundamental es que cuando Roca asume la presidencia, entonces lo que va a determinar es la prohibición de levantar todo tipo de fuerza armada con la excusa que fuese. Esto requiere una aclaración, porque seguramente que ustedes no entienden qué es la Fuerza Armada, si había un ejército. Hasta ese momento no existe el Ejército Nacional. O sea, básicamente hay una pequeña fuerza que es la fuerza de línea, y después lo que hay son fuerzas provinciales. Esa es la razón por la cual Urquiza puede levantarse en contra de Rosas, derrotarlo e instaurar un nuevo régimen. ¿Por qué? Precisamente porque manejaba su Guardia Nacional. O sea, entonces, hasta ese momento lo que había eran guardias nacionales, no había un ejército nacional, y Roca formula una ley por la cual
prohíbe el levantamiento de toda fuerza armada en el seno de la República Argentina con cualquier tipo de excusa. Y este es el primer paso hacia la centralización y modernización del poder. O sea, ahora la consolidación del Estado Nacional. A esto le van a seguir otra serie de medidas como la fundación del Sistema Educativo Nacional. Hasta ese momento no existía como tal, o sea, lo que había eran educaciones provinciales que básicamente estaban en manos de la Iglesia, y la otra fundamental es la creación del registro civil. Tanto la educación como la fundación del registro civil son dos golpes en contra de la Iglesia Católica, porque era ella quien manejaba estos dos aspectos. Ahora, con el registro civil, habrá entonces un registro de los nacimientos de todos los ciudadanos nacidos en la República Argentina, que ustedes reconocerán ahora con el número del DNI que tienen. Anteriormente esto estaba en manos de las parroquias de la iglesia y no había un sistema de identificación nacional. Bueno, les dije entonces que viene entonces el proceso de, de unificación, y con este proceso de unificación y fundación del Estado Nacional, entonces va a aparecer un nuevo paradigma ideológico, si ustedes quieren. Y acá aparece básicamente la figura de Alberdi. El roquismo es alberdismo. O sea, Roca va a fundar los principios de su gobierno a partir de la obra de Alberdi, sobre todo la obra que escribe él posteriormente a 1852 y que está en ese libro que se llama Bases y Puntos de Partida. Muy bien. ¿Qué es este libro? Bueno, este libro rompe ideológicamente con lo que era la generación alberdiana. Alberdi es un hombre de la generación del 37 y comparte esa generación con Mitre, Sarmiento, Gutiérrez, etc. Acá empiezo entonces a señalar algunos aspectos que tienen que ver con la historia del pensamiento político que desarrollamos a partir sobre todo de Teoría Política 2. Porque las ideas políticas de Sarmiento, Sarmiento y Mitre y los demás compañeros de la generación del 37 están fundadas en las ideas, y ahora subrayo la palabra políticas, de la Revolución Francesa. O sea, las ideas de igualdad, ¿eh? que tendrían que estar a la base de toda república. Alberdi va a manejar un cambio con respecto a este aspecto. Alberdi va a aceptar las ideas igualitaristas de la Revolución Francesa, o sea, las ideas políticas igualitaristas, pero lo que va a introducir va a ser las ideas de la Revolución Industrial Inglesa. O sea,
aquellas que hemos señalado nosotros a partir de las ideas de Adam Smith. He notado a partir de las preguntas que pusimos para el parcial que solo creo que 3 alumnos contestaron la pregunta de Adam Smith, los demás la esquivaron. Y esta era una pregunta fundamental. Fue error nuestro, tendríamos que haberlo puesto como obligatoria. Porque, ¿qué vimos nosotros a partir de Adam Smith? En Adam Smith podemos decir que el igualitarismo va a aparecer como deslegitimación de las fuerzas monárquicas. ¿Por qué? Porque lo que leímos nosotros de esa página de Adam Smith decía que el principio de legitimación era el trabajo. O sea, el principio de legitimación política ahora ya no iba a ser solo el nacimiento como ciudadano igualitario, principio político, sino su participación en el proceso productivo, o sea, en el proceso económico social. Y con esto sí entramos ya en el pleno mundo moderno. Y esto es lo que Alberdi observa y que no ven ninguno de sus compañeros de generación. Alberdi va a relevar entonces en las ideas políticas que nosotros estudiamos dos fundamentales. Una, la de Benjamin Constant, y vamos a ver después por qué, y las otras de Adam Smith. O sea, Alberdi es un propulsor total de las ideas de Adam Smith, ¿eh? Sobre todo entonces porque marcan el fin de un período que todavía no había ingresado en el mundo moderno de la producción. Y eso que nosotros hemos llamado, a diferencia del Estado, sociedad civil. Bien, las bases de estas ideas de Alberdi están en su libro Bases. En este libro, él va a tratar de dar las ideas centrales acerca de una constitución. Y entonces puedo afirmar que erróneamente se ha visto a Alberdi simplemente como constitucionalista. Pero esto es falso. Si uno lee en profundidad el libro Bases, o sea, sobre todo a partir de su capítulo 12, va a ver que Alberdi dice, bueno, tenemos que hacer esta constitución. Ahora, ¿cómo logramos nosotros un cambio para que esta constitución realmente sea real y se cumpla? Y no pase como pasó anteriormente. Y entonces, ¿qué va a decir? Va a decir, esto se puede lograr a raíz de la educación. Bien, algunos de ustedes que estudiaron en la escuela primaria Sarmiento dirán, bueno, esto es Sarmiento. No. El capítulo 12 y en adelante del libro Bases están escritos en contra de Sarmiento y sobre todo en contra de su idea de educación. ¿Qué es lo que va a decir Alberdi? Alberdi va a decir que el cambio cultural que están buscando a través de la escuela es un cambio falso. Porque piensen ustedes, reflexionen un momento, un gaucho que ha vivido culturalmente en la pampa, entre medio de las vacas, etcétera, tomarlo y sentarlo en un aula y empezar a leerle
no solo a darle los principios de la lectura y la escritura, sino a hablarle de principios culturales que son lejanos para él. Y dice Alberdi, a través de esto es falso. No se produce el cambio cultural que nosotros queremos buscar, porque el cambio cultural reside fundamentalmente en romper con la tradición española que nos legó la colonia. ¿Y cuál es esta tradición que nos legó la colonia? Y dice, España no es un país que nos haya trasladado ideas de productividad, sino que España es un país que luego de 800 años de luchar en contra de la invasión de los árabes, que termina en 1492, justo con el descubrimiento de América, la primera medida que toma es la expulsión de judíos y de árabes que constituían sus clases productivas. Y habiéndose producido el descubrimiento de América, España se lanza a un programa que no es de producción, sino de saqueo del oro y la plata de América y que van a constituir toda la historia de España. No tiene España entonces ninguna idea de economía, sino que está todavía ella inserta en el mundo de la guerra. Recordemos que nosotros hemos marcado estos dos paradigmas, paradigma de la guerra y el paradigma de las ciudades modernas, en las cuales lo que vale es lo económico-social, o sea, la sociedad civil. Entonces, dice Alberdi, no es por medio de la escuela que no lo nombra Sarmiento, pero se entiende que es Sarmiento, no es por este medio que vamos a producir el cambio cultural. ¿Cómo se va a producir este cambio? Iba a decir, fundamentalmente por la inmigración. O sea, debemos la planta del trabajo, es una planta que tenemos que poner, tenemos que implantar y que no la podemos hacer nacer por semilla, como se hace, vemos una metáfora de los vegetales, sino por inserción. ¿Eh? Debemos insertar este mundo, y este es el mundo entonces de la inmigración. Por lo tanto, lo que tenemos, el cambio cultural que requiere la Argentina para ingresar en el mundo moderno, económico, social, es la inmigración, traer poblaciones de países que han desarrollado la economía, o sea, la cultura del trabajo, e insertarla encima de la población argentina, esa población criolla que se ha formado bajo los principios coloniales. Entonces, esta es la primera medida fundamental, la inmigración y la inmigración europea. ¿Y hacia dónde apunta Alberdi? Obviamente hacia los países industrializados. Debemos traer inmigración básicamente de Inglaterra, de Francia, que son los países que han desarrollado una economía industrial. Estos son los que van a cambiar culturalmente a la Argentina. Y a partir de ahí, entonces, debemos desarrollar un programa en donde lo fundamental es promover la economía y sobre todo la integración del territorio argentino a través de la construcción de caminos y sobre todo de los ferrocarriles. Esta es la manera en la cual
la Argentina va a sufrir un cambio cultural y no en modo alguno con la escuela sarmientina, en donde les vamos a enseñar a ser cultos a través de un libro de lectura. Esto, dice Alberdi, corresponde a la etapa secundaria. Una vez que hayamos tenido una población que haya ingresado en el mundo del trabajo y que haya dejado la cultura colonial, entonces recién aquí es válida la escuela de tipo tradicional, porque esta gente ahora tiene de base otro tipo de cultura. Muy bien, este es entonces el cambio fundamental y Roca va a hacer eh, su, digamos, político que va a llevar adelante estas medidas. Marquemos como detalle que Roca es quien manda a imprimir las obras completas de Alberdi. Eh, de acuerdo a la historia escolar, nosotros aprendimos que tenemos un montón de próceres y que, bueno, que Mitre fue un prócer, Sarmiento otro prócer, Alberdi otro prócer, y que eran tres amigos que se juntaban en el bar a charlar. Y es falso esto. O sea, Alberdi fue enemigo de Mitre, pero absolutamente enemigo, tal, a un punto tal que Mitre lo declaró traidor a la patria. ¿Y por qué lo declaró traidor a la patria? Porque cuando Mitre declara la guerra de la Triple Alianza en contra del Paraguay, Alberdi va a salir a defender al Paraguay. ¿Y por qué lo defiende al Paraguay? ¿Lo defiende porque ama a los paraguayos, etcétera? No, defiende al Paraguay porque en ese momento la la dirigencia política del Paraguay había instaurado un régimen de crecimiento económico y social que era modelo para América Latina. O sea, en ese momento Paraguay tenía altos hornos, estaba implantando ferrocarriles, había desarrollado industria siderúrgica, y Alberti dice, esto es lo que hay que hacer. Y van a destruir el Paraguay porque está haciendo esto. Bueno, esta es la razón por la cual Mitre lo declara enemigo de la patria. Y si ustedes agarran el diario La Nación, que es la continuación familiar de Mitre, van a ver que no aparece jamás nada sobre Alberdi. Nunca. Alberdi es un enemigo de familia. Bien, entonces, con el gobierno de Roca y con la concepción de Alberdi, podemos decir que finaliza la tradición colonial hispánica y ya entramos entonces en la construcción del Estado Nacional moderno, ¿en base a qué? Entonces, a una economía, a un sistema político donde lo fundamental es el trabajo. Y por eso les reitero la página de Adam Smith que hemos leído y que solo 2 alumnos lo tomaron. O sea, los demás la pasaron por encima. Y esa página es fundamental porque esta página marca entonces el nacimiento de un régimen político. Bien, ahora Alberdi, ¿cómo va a complementar su sistema político? El sistema político propuesto por Alberdi y es el que Roca va a llevar adelante, va a ser el sistema político
que ha sido llamado, o que llama él, la República Posible. ¿Qué es la República Posible? Bien, veamos nosotros que, a diferencia de Europa, Argentina asume los principios de igualdad política, y reitero la palabra política y no económica, ¿eh? La idea de igualdad política que, por ejemplo, en Europa no se está cumpliendo en ese momento. Y para eso les hice leer a Benjamín Constant. ¿Eh? Alberdi va a ser un fanático, digamos, de Benjamín Constant. Una de sus últimas conferencias que él pronuncia en la Argentina antes de volver a exiliarse a Europa y de morirse, es sobre Benjamín Constant, lo que yo le señalé a ustedes. ¿Y qué es lo que señala Benjamín Constant? Y bueno, son los regímenes duales, o sea, regímenes basados básicamente en un censo. Se llaman regímenes censitarios. Esto ya se los expliqué, pero vuelvo otra vez sobre este tema. El régimen censitario que nosotros vimos con Benjamín Constant, ¿qué es lo que determina? Que el ciudadano, teniendo necesidad de definir qué es el ciudadano, va a ser solamente aquel propietario y culto. ¿Por qué? Porque la participación en el sistema político en modo alguno puede estar abierta para gente como un campesino que trabaja todo el día o para un obrero que trabaja 16 horas y que no pueden estar al tanto de un elemento fundamental, que es la lectura de los periódicos y enterarse a través de eso de cómo circula el sistema político. Y Benjamín Constant va a decir, entonces, no se le puede dar ciudadanía, no se le puede dar derecho al voto a todos mientras no sean propietarios y cultos. Bien, ese principio no es tomado acá a comienzos de 1810. Se concibe como que el sistema es eh, igualitarista y entonces todos tienen derecho a la participación política. Y esta participación política entonces va a ser leída por la generación del 37 como altamente ilegítima durante el gobierno de Rosas, porque el gobierno de Rosas es un gobierno de la plebe y sobre todo acepta a los negros como ciudadanos del sistema y como base de su legitimación política. Esto va a llevar, después de 1852, a una frase famosa de Sarmiento que van a compartir todos. ¿Eh? Un régimen de igualdad política, o sea, eh, la posibilidad de que todos voten nos va a llevar a la dictadura rosista. ¿Eh? Todo régimen igualitarista y de masas tiene como resultado el rosismo. ¿Por qué? Bueno, porque es gente inculta. Y la gente inculta siempre va a votar a Rosas. Esta es una frase de Sarmiento.
Alberdi va a tomar entonces estos principios. ¿Mm? Estos principios van a ser los determinantes, porque él comparte con los demás, entonces, que un régimen de igualdad política es lesivo para un régimen estable. Y esto va a ser entonces el otro elemento fundamental, ¿m? Que es la desigualdad política. La, la república posible de Alberdi es entonces una república que se basa en amplias libertades económicas para la masa de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Trabajen y háganse ricos. Este es el elemento básico que va a señalar Alberdi. Pero en modo alguno esto implica la participación de todos los ciudadanos en el régimen político. O sea, el régimen político tiene que estar restringido a una minoría culta que entiende perfectamente cuál es el objetivo del régimen político y que puede llevarlo adelante. Bueno, esto va a ser la base de lo que se ha llamado el orden conservador y que queda sellado entonces en el gobierno de Roca. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se concilia entonces esa igualdad teórica que sigue habiendo en la Constitución argentina con esta realidad política que se instaura en el 80? La respuesta va a ser entonces el fraude político. ¿En qué consiste básicamente? El fraude consiste en el control del aparato electivo a través de determinadas jefaturas de caudillos que responden a esa minoría dirigente culta y propietaria, o sea, a una oligarquía, y desde ahí entonces controlar a el pueblo. ¿Cómo se controla al pueblo entonces? ¿Eh? Es a través de lo que era el comicio. El comicio se desarrollaba en el atrio de las parroquias, o sea, la iglesia todavía tenía presencia ahí, en el atrio de las parroquias, en una mesa en la cual se sentaban las autoridades de la elección, las autoridades judiciales, y estaban rodeados, además, detrás de la mesa, por los caudillos políticos. ¿Y cómo se votaba? Era el voto cantado. O sea, alguien se acercaba a la mesa y desde 2 metros de la mesa decía voto por tal. Esto obviamente que era ya un régimen discriminatorio, porque entendiendo las pequeñas poblaciones que había en esa época, ¿quién se atrevía a votar en contra del patrón o en contra del amigo del juez o en contra de la pequeña oligarquía? Y esto era una parte de la elección.
La otra parte de la elección era que cada ciudadano tenía una papeleta de votación y las papeletas de votación le eran requisadas los días anteriores de la elección ya por varias fuerzas, eh, eh, llamémosle, de la sociedad. Los estancieros tomaban de sus peones la papeleta, o sea, la imagen era que la metían en bolsas y después vaciaban esta bolsa sobre la mesa. Los jueces de paz en los territorios del campo hacían exactamente lo mismo, requisar la papeleta. Esto se puede ver fácilmente en el Martín Fierro. Espero que sepan ustedes qué es el Martín Fierro. Y ya yendo un poco más de cultura, ustedes, no sé si tienen esto, hay una película de Leonardo Fabio que se llama Juan Moreira, donde está claramente, o sea, Juan Moreira es uno de los cuchilleros al servicio de esta oligarquía y ahí en un momento está representada claramente cómo es la votación. ¿Eh? Ahí tienen una representación clara de cómo funciona esto. Entonces, esta era la realidad. O sea, teníamos teóricamente un igualitarismo político para todo ciudadano nacido en la Argentina, pero de hecho lo que había era un control de parte de las oligarquías acerca de la circulación del voto. O sea, a través del voto lo que se elegía eran entonces representantes. Cuando había que elegir presidente, lo que había no se elegía directamente, esto es la Constitución del 53, no se elegía directamente un presidente como ahora, se elegía una Cámara de Representantes. O sea, cada distrito, en cada distrito, las distintas fracciones de esta oligarquía que se presentaban a elección, ¿eh? elegía representantes. Y esta Cámara de Representantes era la que, reunida, elegía el presidente. Esta era la garantía entonces de una elección que podríamos llamar racional. ¿Por qué? Porque esta Cámara de Representantes ya era un conjunto de ciudadanos cultos y propietarios que no van a elegir, como diría Sarmiento, a Rosas. Y esta entonces fue la fórmula de la república posible de Roca y de Alberdi. Esto ustedes lo van a ampliar, está en 2 capítulos del Orden Conservador de Natalio Botana, que van a ver con Mauro. Mauro, vean esto para ver este funcionamiento. Bueno, ¿qué podemos decir entonces de esto? No estamos describiendo solamente al régimen de Roca. Lo que estamos describiendo entonces es uno de los paradigmas fundamentales en los cuales se basa la República Argentina. En la Argentina no hay más que dos. El primero es este, que es el del orden conservador, y que está siendo en estos días ampliamente difundido. No en vano Milei ¿eh? Eh, ensalza la figura de Alberdi y ensalza la figura de Roca, porque obviamente este es el modelo básico de lo que se puede llamar
el liberalismo económico y el conservadorismo político. O sea, lean estos dos términos y esto aprendan entonces los conceptos que yo les he señalado. Estado, política, Revolución Francesa. Sociedad civil, Inglaterra, economía. Estos son los dos planos. En el plano entonces de lo político, la oligarquía es restrictiva. En el plano de lo económico, es liberal, o sea, apunta hacia la creación y a la participación en un mercado tanto nacional como mundial, que es lo que desarrollaría entonces la riqueza argentina. Bien, este modelo es entonces es el que se conoció como el modelo agroexportador y es el que relevan como importante las fuerzas liberal conservadoras. Eh, la Argentina en este momento ya venía ocurriendo a partir de 1870, en donde se dan dos grandes transformaciones. Una la he señalado, es la inmigración. Empiezan a llegar al país grandes masas europeas inmigratorias que son vistas como una de las bases fundamentales de la riqueza. Ya le señalé esto y se lo reitero, ¿eh? En los mensajes presidenciales de Roca a las cámaras, ¿eh? Con la apertura de las cámaras en cada periodo del año, en octubre, eh, eh, cuando los presidentes tienen que destacar cuáles han sido los logros de su gobierno, Roca marca primero en dos. Una, la cuestión monetaria y la deuda que tenemos, etcétera. Y segundo, la cantidad de inmigrantes que han llegado al país. La cantidad de inmigrantes llegados se mide como un acceso de riqueza al país. Y esto es lo fundamental. El segundo elemento a partir de 1870 es que esta inmigración entonces va a desarrollar, sobre todo en esa área que se llama la pampa húmeda, y esto comprende, esto tienen que saberlo bien ustedes, toda la provincia sur de Santa Fe, o sea, Entre Ríos, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, una parte de La Pampa y toda la provincia de Buenos Aires. Eso es la pampa húmeda. ¿Qué va a ocurrir acá? La ocupación progresiva de esta pampa húmeda, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que se llamó la campaña del desierto de Roca en los años 70, 1870 en adelante. ¿Qué es lo que se logra? Entonces, expulsar a todos los pueblos originarios de este lugar que habían establecido entonces una suerte de sistema económico social a través del malón, o sea, era un sistema dependiente de la producción, sobre todo pecuaria argentina, por la cual se llevaban, o sea, se robaban las vacas de la zona de la provincia de Buenos Aires y las trasladaban a través de la cordillera hacia Chile. O sea,
era una suerte de este, eh, importación, de exportación agropecuaria ilegítima desarrollada por los indios. Bien. O sea, la campaña del desierto de Roca va a ir corriendo progresivamente esta línea y ya la campaña del desierto de Roca es absolutamente efectiva. O sea, ya aniquilan a todos los pueblos originarios, los ponen en una situación ya de no poder avanzar y hacer los malones. Y entonces, ¿este territorio qué va a ser? Va a ser ocupado por los inmigrantes europeos. Inmigrantes europeos que van a ser, diríamos así, una suerte de eh, armonía con el sistema argentino. Expliquemos qué quiero decir con esto. O sea, Alberdi había planteado que debíamos traer población eh, inmigratoria, básicamente de los países que habían desarrollado una economía moderna a partir de la revolución industrial. Pero muchas veces escritores argentinos han cuestionado esto diciendo que querían traer ingleses y, no, y fracasaron. Esto no es así. La realidad es otra. La realidad es que estando Europa en ese momento en en una gran situación de emigración hacia el nuevo mundo, y siendo Inglaterra, Francia y Alemania potencias industriales, miran el mapa y no van a venir a la Argentina, que era un país agropecuario. ¿Van a ir a dónde? A Estados Unidos. Y van a contribuir al desarrollo industrial y a la potencia de Estados Unidos. Mientras que nosotros lo que vamos a recibir va a ser la población agraria del sur de Europa. Básicamente, ¿qué? Íbamos a recibir italianos y españoles, y sobre todo aquellos italianos provenientes de las zonas de mayor desarrollo agrícola de Italia, que van a implantar entonces acá grandes colonias y que van a permitir un salto notorio de la producción agrícola. Este es el cambio que se produce. O sea, el cambio se produce lo que había propuesto Alberdi, o sea, traer población europea basada en el trabajo, pero basada en un trabajo que que hace pareja con la economía argentina, o sea, una economía agrícola ganadera. Y así vamos a recibir grandes masas de eh, poblaciones de España, sobre todo los vascos, que van a ocupar la zona oeste y suroeste de la provincia de Buenos Aires, desarrollando la economía ganadera, y los agricultores italianos, sobre todo de la zona básicamente del Piamonte y de la Lombardía, que eran las zonas
de mayor desarrollo económico italiano y que tenían una fuerte cultura agrícola. Y entonces esto lo que va a permitir va a ser un exponencial desarrollo argentino en base a qué? A la gran producción ganadera que, gracias a el connubio con Inglaterra, se va a dedicar, por una parte, al mejoramiento de las razas, o sea, el mejoramiento de las razas vacunas es algo que va a desarrollar Inglaterra, y por otro lado, el desarrollo agrícola, sobre todo de los cereales. Y así entonces la Argentina va a pasar a ser eso que en un momento se soñaba como la granja del mundo. O sea, si el modelo alberdiano era un modelo de modernización y de desarrollo económico, la debilidad que va a tener el modelo alberdiano y el roquista es aceptar la división internacional del trabajo, algo que imponen los países europeos, que ya se los he señalado, pero se los voy a reiterar para que lo aprendan. La división internacional del trabajo, entonces, se basa ahora en la eh, formulación de colonias en el resto del mundo que provean materias primas para la Europa de desarrollo industrial. Y que, por el contrario, le ofrezcan mercados a los países industriales para sus productos que ya están saturando el mercado europeo. Este es el fenómeno. Entonces, nosotros aceptamos simplemente esto. Nosotros vamos a ser la granja de Europa, mientras que Europa va a ser el taller del mundo, sobre todo Inglaterra, porque esto lo van a decir los ingleses. Bien, ¿qué ocurre con este modelo? Que este modelo después va a ser señalado como un modelo que no es virtuoso, sino que está basado en la desigualdad de los términos del intercambio económico. Expliquemos qué quiero decir con esto. Vamos a ponerlo con un ejemplo muy simple. En el año, o sea, la Argentina para su desarrollo agropecuario, para el desarrollo en el trigo, necesita importar maquinaria, trilladoras, sembradoras, etcétera. Bien, entonces el tema es que, vamos a ponerlo con un ejemplo simple. En el año 1900, para comprar una trilladora, hacen falta 1000 bolsas de trigo. En el año 1910, hacen falta para comprar una trilladora 2000 bolsas de trigo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la desigualdad en los términos del intercambio. Los productos industriales cada vez se valorizan más y los productos agropecuarios cada vez menos. Y esto entonces produce economías desiguales.
Y esto es lo que se va a ir desarrollando progresivamente a partir de este modelo que va a tener su esplendor entre el año 80 y la crisis de 1930. ¿Eh? Bien, hemos marcado entonces el ciclo de la economía del orden conservador y ahora marquemos también el ciclo político. Este ciclo político va a sufrir una crisis en lo que es la revolución de 1890. Aclaremos. Roca, yo les di la lista de los presidentes, esto tienen que saberlo, estudiantes de ciencia política no pueden saber cuál es el orden de nuestros presidentes. Bueno, Roca entonces en 1880, 1886, deja un orden totalmente fuerte y quien lo va a heredar va a ser su cuñado. ¿Mm? Entonces vamos a tener la presidencia de, wow, no me sale el nombre, Marco, Mauro, decime. Juárez Selman. Ah, Juárez Selman. Juárez Selman Pellegrini, ¿m? Que va a llevar adelante ya una política absolutamente liberal pero que va a tener desde el punto de vista de la deuda y lo monetario una profunda crisis en 1890. Esta crisis es tan profunda que hay un levantamiento en armas otra vez del mitrismo. El mitrismo se levanta en armas junto con otras fuerzas pidiendo entonces la renuncia del presidente. Hay entonces, eh, transcurre esto que es la revolución del 90 y la revolución del 90 es militarmente derrocada, pero políticamente triunfante. O sea, dice, la frase es, la revolución ha sido derrotada, pero el régimen político está muerto. Y entonces acá renuncia Juárez Selman y adviene la presidencia de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini entonces va a terminar entonces el ciclo de la presidencia de Juárez Selman y va a seguir entonces el régimen de los presidentes del 80. Así vamos a llegar entonces a 1898, en donde Roca es nuevamente electo presidente y va a ser la segunda presidencia de Roca. Bien, la segunda presidencia de Roca va a ser entonces la consolidación de los principios roquistas. Eh, ¿Qué es la consolidación política de los principios roquistas? Hay dos o tres proyectos que ya van a marcar el comienzo de una era moderna. Uno va a ser en el año 1900 y esto va a acontecer con el proyecto de la ley Riqueri, no Riccieri, Riqueri, por la cual ahora se va a fundar el Ejército Nacional. O sea, se cumple entonces aquello que Roca había determinado
en un momento no se puede generar ninguna fuerza armada, etcétera, etcétera, y ahora esto es sellado con el proyecto de un ejército nacional, proyecto que va a llevar adelante el general Riqueri, un militar e intelectual que va a recorrer las fuerzas armadas europeas más importantes y que a partir de la experiencia de estas fuerzas, entonces va a formular el proyecto de, de un ejército nacional. Bien, voy a señalar cuáles son estos principios, porque estos van a tener gran importancia para el siguiente gran ciclo. Si este es el orden conservador, el otro ciclo va a ser el del peronismo. Bien, ¿qué va a instaurar Riqueri acá? Básicamente la experiencia del ejército prusiano. O sea, Prusia es esa parte del mundo germánico que va a llevar adelante el proceso de unificación de todos los estados germánicos. Y esto se los expliqué varias veces, cuáles son los ciclos de... Así que agarren el apunte y léanlo otra vez. La unificación se va a producir entonces con el triunfo del ejército prusiano sobre las fuerzas francesas en la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana entonces es el advenimiento del imperio alemán que va a durar entre 1870 y 1918. ¿Cuál es la experiencia que hay acá? Esto es lo que aprende Riqueri. Riqueri va a aprender que Europa ha construido una nueva tecnología militar a partir de la experiencia napoleónica y de las medidas que los países germánicos han tomado para reformar sus fuerzas armadas a partir de la derrota que les ha infligido Napoleón. Y esto entonces está basado en un nuevo concepto, que es la participación total del pueblo en el ejército. Y así va a surgir entonces aquello que se conoció en la Argentina como el servicio militar, o sea, la puesta en armas de toda la población masculina a partir de los 18 años. Vamos a ampliar esto bastante cuando veamos el peronismo. Bien, entonces, primera gran transformación del roquismo es esta. O sea, se instaura el ejército nacional. Ese ejército que va a cumplir una función política muy decisiva en toda la historia argentina, sobre todo a partir de 1930. La otra medida que va a instaurar Roca va a ser un proyecto que fracasó, pero de todas maneras va a dejar una huella, y es el proyecto de Mañasco acerca de la educación práctica. Este proyecto es
un proyecto totalmente alberdiano que entonces va a cuestionar la visión sarmentina de una educación teórica por la educación práctica. El proyecto de Mañasco va a apuntar a la introducción de una educación totalmente práctica, llevando a los alumnos a áreas sobre todo como la educación agraria, etcétera, etcétera. Obviamente que la clase dirigente argentina en ese momento todavía estaba formada en la etapa prealberdiana. Este proyecto fue rechazado, pero de todas maneras dejó una huella que vamos a ver en el peronismo. Bien, estos son los cambios básicos que son las vueltas de tuerca que va a dar el conservadorismo de Roca. Pero señalamos entonces anteriormente que este régimen estaba basado en el fraude y que ese fraude entonces había empezado a mover fuerzas políticas en la Argentina. Esto estalla a partir de 1890 y acá entonces van a aparecer una serie de movimientos, podemos llamar así, subversivos en contra del régimen conservador, cuyo líder va a ser en principio Leandro Alem y después su sobrino Hipólito Yrigoyen. O sea, se va a desarrollar toda una pugna de tipo armado en contra del régimen conservador, tendiente a qué? A terminar con el fraude electoral. Este movimiento entonces va a desarrollar distintas fases, o sea, va a ser desarrollado hasta que en 1912 entonces va a dictarse la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña entonces va a determinar ahora un cambio radical en el proceso eleccionario argentino. Ahora se va a dejar de lado todo ese aparato que montó básicamente el mitrismo, ¿eh? O sea, el de las parroquias, los cuchilleros, etcétera, y que ahora va a estar consolidado a partir de la presencia del ejército argentino como garantía entonces de cada uno de los actos eleccionarios. Ahora se van a constituir los actos de elección garantizados por el ejército fuera de las fuerzas policiales, etcétera, de cada uno de los distritos, y se va a instaurar entonces el voto secreto y obligatorio de todos los varones mayores de 18 años. Bien, varones, o sea, todavía no se reconoce a la mujer, pero sí se avanza entonces con una gran revolución que podíamos llamar democrática. La primera revolución democrática la lleva adelante el irigoyenismo con la instauración de principios, señalo otra vez la palabra, políticos, no económicos, políticos, según la cual
cada ciudadano es un voto. Bien, esto va a determinar entonces la derrota de las fuerzas conservadoras, porque a partir de ese momento ya el orden conservador no va a poder acceder al gobierno. Eh, las fuerzas que acceden entonces al gobierno ahora van a ser las fuerzas que han surgido del voto popular, y esto va a tener como líder hegemónico a Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen entonces accede para el gobierno eh, eh, del periodo 1916 1922, y se consolida como el gran elector de la Argentina. Ahora bien, destaquemos aspectos. El irigoyenismo es, en una parte, una fuerza popular, pero en otra parte todavía arrastra elementos del régimen conservador. ¿En dónde se manifiesta esto? Bueno, básicamente en la concepción que va a tener Irigoyen respecto de lo económico-social. O sea, para Irigoyen, la Argentina va a seguir siendo un país agrícola ganadera, y el ejemplo más claro de esto va a estar en que en su gabinete de eh, presidencial hay varios representantes de la sociedad rural argentina, o sea, de la oligarquía. O sea, entonces, con Irigoyen adviene un cambio político, por eso subrayo la palabra político, pero no de tipo económico-social. Todavía las fuerzas sociales, económicas, siguen siendo las mismas vigentes que las del régimen conservador. Bien, Irigoyen como gran elector, eh, en esa época la Constitución determina que no puede haber dos periodos seguidos de un presidente. Entonces Irigoyen va a elegir quién va a ser su sucesor. Y su sucesor va a ser Marcelo T. de Alvear. O sea, alguien a quien Irigoyen elige porque carece de todo tipo de presencia territorial en la Argentina. Alvear es un radical, o sea, adhirió a todos los principios, pero es originariamente un oligarca total. El ejemplo es que Irigoyen lo elige mientras Alvear vive en París. Como buen oligarca, ya toda esa época, todo ese principio de siglo, va a ver a los argentinos que van a vivir a París a, digamos, disipar los pesos o sea, la riqueza ganada en la Argentina en entonces podemos decir, los lujos de lo que era en ese momento la capital del mundo. Eh, Han señalado los historiadores
que Alvear elige su gabinete en París, con aquellos que tiene a su mano en París, y así va a desembarcar en la Argentina. Pero Alvear es un total oligarca, ¿eh? Un estanciero de grandes propiedades. Bien, la instauración del gobierno de Alvear va a ser un giro total respecto del gobierno de Irigoyen. Porque si bien él es formalmente un radical, es contextualmente un oligarca, un hombre del 80. Eh, su gabinete lo va a mostrar, pero hay algunos detalles que debemos señalar en el gobierno de Alvear que van a tener importancia decisiva en el futuro argentino. Y uno de ellos va a ser la elección de su ministro de guerra. ¿Eh? En ese momento, entonces, va a elegir un ministro de guerra que elige allá en París y es el general Agustín P. Justo. La elección de Justo no es en modo alguno secundaria, porque la primer medida que va a tomar Alvear en su presidencia va a ser ir al círculo militar, algo que Irigoyen había absolutamente olvidado, digamos así. Alvear va, y esto va a señalar su profunda alianza con el ejército naciente argentino. Un ejército que, con el general Justo como ministro de guerra, va a empezar a crecer notoriamente. Es durante la presidencia de Alvear cuando se toman 12 empréstitos secretos. Recién en los años 90 se abrieron estas actas. No se conocían. Se tomaron 12 empréstitos para comprar armamento militar tanto para el ejército como para la armada. O sea, a partir de este gobierno, el ejército argentino empieza a tener un desarrollo monumental. Deja de ser una fuerza pequeña para ir ahora transformándose en una gran institución con grandes fundamentos territoriales. Cuando digo fundamentos territoriales, se funda Campo de Mayo, es casi un partido entero en manos de las Fuerzas Armadas, el primer cuerpo de ejército acá en Palermo. Y así en cada uno de todos los cuerpos de ejército del interior del país. El ejército entonces adquiere un volumen institucional que va a transformarse de esta manera en la columna vertebral del Estado argentino. Bien, paralelamente al desarrollo del ejército argentino
y de la presidencia de Alvear, se van a ir desarrollando fuertemente en la sociedad una oposición absolutamente descalificatoria de Irigoyen, a un punto tal de señalarlo con los adjetivos más bajos hacia él. La figura notoria de esto va a ser el poeta y escritor Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones va a ser entonces el ideólogo de las Fuerzas Armadas, ¿eh? Y va a ir desarrollando una obra que va a concluir en el año 1924 con su famoso discurso de Ayacucho. ¿Qué es el discurso de Ayacucho? Es la conmemoración americana de la última batalla de las fuerzas patrióticas, de los ejércitos patrióticos en contra de los ejércitos españoles. Y esto transcurre en Junín, que ahora está no en Junín de la provincia de Buenos Aires, sino creo que queda ahora en territorio boliviano o peruano. Y ahí eh, Lugones va a formular un discurso famoso. Va a hacer un discurso donde va a recordar la gesta que llevaron adelante los ejércitos latinoamericanos y en particular en ese momento recordemos que San Martín había renunciado, había dejado todas las fuerzas en manos de Bolívar, ¿eh? Las fuerzas bolivarianas en manos de Sucre van a dar esta batalla. Y en esta batalla lo que hay es un resto del ejército libertador argentino, ¿m? Los granaderos a caballo. Y Lugones va a hacer un discurso literariamente hermoso, recordando a estos granaderos que ya muchos de ellos peinan canas y que tienen su espada gastada de la guerra y que van a formar parte de la carga de caballería que según los historiadores es la que definió la batalla de Ayacucho. Perdón, la batalla de Junín. Eh, Esa batalla decisiva, digamos, de paso. ¿Eh? El coronel que comanda esos granaderos es el abuelo de Borges. ¿Mm? Bien. Entonces, Lugones va a generar en la sociedad argentina una fortísima oposición deslegitimatoria de Irigoyen, a un punto tal donde esto empieza a calar en las Fuerzas Armadas. Llegamos así al año 1928, en el cual Irigoyen se presenta nuevamente y gana en una elección que es llamada el plebiscito, porque gana por el 80% de los votos. Pero hay un problema. Irigoyen está viejo y su gobierno es un gobierno políticamente débil y acosado, además,
por la división del Partido Radical entre lo que van a ser las fuerzas personalistas, que son las irigoyenistas, y las antipersonalistas, que son las que comanda entonces Alvear. Bueno, su gobierno va a estar entonces totalmente hackeado por estas fuerzas y entonces eh, en 1930 se va a producir una rebelión de las Fuerzas Armadas argentinas en manos de Uriburu que va a derrocar a Irigoyen. Bien, eh, comienza acá una de las etapas más negras de la historia argentina. Esto es llamada la época de el fraude conservador, porque ahora el Partido Conservador, que no puede llegar a través de las elecciones a la presidencia de la nación, llega por medio de un golpe de Estado. Y comienza así la serie de golpes de Estado que va a eh, marcar la historia argentina hasta la Guerra de Malvinas. Bien, esto es un periodo en el cual entonces las fuerzas populares van a llamar a esto la década infame y las fuerzas conservadoras lo van a llamar el fraude patriótico. Eh, la primera medida que van a tomar va a ser la proscripción del Partido Radical. El radicalismo va a estar dividido en dos partes. El radicalismo irigoyenista entonces va a ser ese que está proscripto. El gobierno de Uriburu dura 2 años y entonces va a aparecer en 1932 un llamado a elecciones en donde la figura fundamental va a ser el ex ministro de Guerra de Alvear, Agustín P. Justo. Justo se va a presentar elecciones, pero obviamente elecciones en las cuales hay proscripciones. Y entonces va a haber una suerte de fuerzas políticas que se van a escindir de sus troncos y van a apoyar la candidatura de Justo. Estas fuerzas van a ser una escisión del Partido Socialista, se va a llamar Partido Socialista Independiente. La otra va a ser la fracción radical antipersonalista y la última va a ser el arrastre de los conservadores. Con esto el justismo va a ganar las elecciones y entonces se va a consolidar entonces este régimen cuya característica fundamental va a ser ahora la entrega absoluta de la economía del país a Inglaterra. Esto va a estar representado por el Tratado Roca-Runciman.
¿Qué es el Tratado Roca-Runciman? Ha ocurrido lo siguiente. A partir de la crisis de 1930, Inglaterra ha determinado que su mundo económico va a estar compuesto por sus colonias. O sea, por ese complejo de países que es Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Y esto nos deja a nosotros afuera, sobre todo porque países como Canadá en lo agrícola y Nueva Zelanda en lo pecuario son totalmente competitivos con nuestra economía. Esto produce un desastre en la economía argentina, sobre todo porque las exportaciones argentinas hacia Inglaterra constituían, o sea, las exportaciones de carne y de cereales, constituían la base de la economía argentina. Bueno, estos fueron los años de la crisis, de la misiadura de la Argentina del 30, y señalan la aparición por primera vez en Buenos Aires de las villas miserias. En Retiro, ahora donde está la Torre de los Ingleses, en esa zona ahí van a aparecer las villas miserias. Bien, ¿qué ocurrió? Este es un escándalo porque mostró el modelo agroexportador que aceptaba la División Internacional del Trabajo, que era absolutamente vulnerable. Bastaba con que el comprador nos dejase de comprar para que todo nuestro sistema se derrumbe. Entonces, acá surge negociaciones que van a terminar en el Tratado Roca-Runciman. ¿Qué es este tratado? Bueno, el representante, y esto va a ser toda una especie de, si ustedes quieren, una paradoja, ¿eh? Porque Roca no es el general Roca, sino su hijo, a quien llaman Julito. ¿Eh? Y a diferencia de lo que fue la grandeza de su padre, este a lo que va es a entregar el país. Es un tratado por el cual Argentina intenta que Inglaterra vuelva a comprarle productos agropecuarios a cambio de tomar una serie de medidas económicas por medio de las cuales le entregamos el control de la producción de gas, los transportes, la electricidad, ¿eh? a Inglaterra. Todo esto es lo que le entrega a un punto tal que años después, cuando se desclasifican los documentos de las relaciones exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores inglés, hay un político que escribe un libro, Sir David Kelly. El librito este, la parte de esta está editada por Editorial Coyoacán. Espero no estar hablando en chino con ustedes. Que sepan que es Editorial Coyoacán. Marcos, Mauro, decís, por favor. Eh, y donde este político señala que se sorprendieron en el cuando vino la delegación argentina por todo lo que por todo lo que ofrecieron. Nosotros, dice, no íbamos a pedir tanto. Ellos nos ofrecieron más de lo que nosotros pedíamos. Bueno, esto fue este periodo fue el periodo entonces más negro de la historia argentina. Y a partir de él, entonces, así como a partir del populismo de Irigoyen
se fueron generando fuerzas antipopulares en manos del ejército, también ahora en manos del ejército van a empezar a generarse fuerzas antioligárquicas a raíz de lo que es esta entrega total de la economía argentina a las manos del poder imperial inglés. Y bueno, eh, hasta acá llegamos entonces nosotros con este periodo. Se va a abrir entonces el periodo que culmina en la Revolución del 43 y donde va a advenir el peronismo. Pero hoy yo no quiero darle más datos, espero que hayan eh, internalizado todo lo que he dicho y yo lo que abriría es un periodo para que hagan preguntas, para que ustedes no pregunten nada y digan que todo está bien, todo perfecto, entendieron todo. Así que, bueno, Mauro, abrimos un poquito ¿eh? Antes de, no quiero cargar más los conceptos. Perfecto, Héctor. Si hay alguna pregunta, Avanti. ¿Ninguna pregunta? Hola, profes, no sé si se me escucha. Sí, No, más que nada del tema de la bibliografía. ¿Qué tendríamos que leer para la próxima clase? La parte esta de Alberdi, digamos. sí, Mauro les va, o sea, está subido todo en Sí, la página. Y Mauro les va a marcar y les va a dar una clase especial de repaso sobre toda la bibliografía. bien. Hay Entonces seguimos un, con lo de bases. hay un ¿Cómo? material de Jaureche que no se puede abrir, que está subido al campus. Si lo pueden ver ¿Cuál? después. El de Jaureche. Eh, Mauro, el de fíjate, Forja, el de ¿eh? Forja, sí, lo voy a mirar. A ver, puede ser que esté caído el link. Bueno, a ver si se puede poner eso de nuevo. Poner acá en cámara. Sí, Yo le quería preguntar bien, porque yo lo anoté por acá, el tema en el capítulo 12 de las bases de Alberdi, él habla de la Constitución real y para que se cumpla, que a partir de la educación es la forma de hacerlo. Está en contra de la educación de Sarmiento con la ley 1824, mira, en 1482, mil 1420. cuatro. De la manera de No, la educación de Sarmiento, él está en contra de educar, digamos, al gaucho o en realidad lo que decían era de educar a la educación común, los chicos de primaria, pero él se basa exclusivamente en la inmigración, lo de Alberdi. sí. Ahora te explico. Yo lo expliqué recién, voy a reiterarlo. Cortó, Por, por empezar, contra la ley 1420 no puede estar en base porque él no tenía bola es de cristal posterior, para abrir sobre el futuro. decía al otro lado. Bueno, reitero, esto tiene que ver sobre concepciones de la educación. ¿Eh? Concepciones de la educación. A ver si ustedes pueden entenderlo. La educación recorrió, vamos a decirlo así, dos grandes etapas. Le voy a hablar de Europa y después esto su impacto sobre la Argentina. Una educación es aquella que surge
a partir del Renacimiento, ¿m? Y esta educación se llamaba educación para el ciudadano, o sea, educación para el hombre libre. ¿Qué implicaba esta educación? Que había una sociedad dividida en dos partes. La sociedad que trabajaba y la sociedad de los señores, de la nobleza, que vivían de los impuestos sobre los que trabajaban. Bien, entonces, este tipo de educación era la educación del hombre libre. Y el hombre libre no tenía ninguna necesidad de aprender cuestiones práctico-económico-productivas, porque él ya había nacido bien. Él lo que tenía que aprender era la cultura de su clase, o sea, los elementos literarios para ser culto, la lectura de los clásicos, las buenas maneras, el comportamiento en la sociedad, etcétera, etcétera. Esto era la educación del hombre libre. Debajo de esto estaba la sociedad que trabajaba. Entonces era una educación libre y la otra se llamaba eh, eh, educación para las artes liberales. Este es el nombre. Educación para las artes liberales, que era una educación totalmente literaria, como expliqué recién. Educación literaria. Debajo de esto estaba la sociedad de los que trabajaban, o sea, estaba dividido en lo que se llamaba artes mecánicas. Y había una educación para las artes mecánicas que se daba en el seno de los gremios productivos medievales. Estas son las dos grandes formas de educación. Cuando llega la ilustración extiende el tipo de educación del hombre libre a toda la sociedad. Y recién ahí, con la revolución industrial, va a aparecer la demanda de una educación para los hombres de las artes mecánicas. Y va a nacer la educación industrial. ¿Queda claro estas dos fases? Bien, si entendieron bien esto, bueno, van a entender. La educación contra la cual se levanta Alberdi es la educación del hombre libre que Sarmiento reproduce siguiendo a la, eh, a la ilustración. O sea, agarrar a un obrero y sentarlo. Entonces él dice, la transformación en Europa se produjo a raíz de gente que trabajaba. Y acá es necesario entonces que haya un sustrato de una sociedad trabajadora, porque ella va a estar entonces en el seno de una sociedad apta ahora para poder recibir aquellos principios de la educación literaria. Pero mientras no transcurra este nivel, entonces dice, agarrar a un gaucho, bajarlo del caballo y sentarlo en un aula, no transforma al hombre en el sentido que Alberdi quiere que se transforme. Y esto pasó así. O sea, fue la inmigración europea la que produjo la transformación. ¿Se entiende? Si alguno está en contra, que me lo diga y seguimos explicando. ¿Me expliqué? ¿Eh? No es. Ahora, la ley No, sí, 1420, es posterior. Sí, 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 no, 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 me fui a cualquier lado, perdón.
No, la ley 1420 ahora entonces es la introducción de un sistema educativo nacional. ¿Eh? Pero esto, digamos, en el gobierno de Roca está primero esta ley y segundo lo que yo le señalé del proyecto de Mañasco que va a hacer eco de la educación industrial. Ahora, estas dos educaciones las vamos a ver con el peronismo. ¿Se entendió? Si no se entendió, pregunten. Para eso me paga el Estado. Hola, profe. No sé si se me escucha. Te escucho perfectamente. Le quería hacer una pregunta de algo que capaz no me quedó tan claro. Era, ¿por qué Alvear promovió tanto la institucionalización militar si Irigoyen ya había consolidado un sistema económico conservador sin recurrir a ese fortalecimiento? Bueno, porque Alvear considera que una de las fuerzas fundamentales del Estado que hay que seguir construyendo es la fuerza armada conforme se ha venido desarrollando en Europa y que además este es el respaldo político verdadero. ¿Eh? Esta es la razón por la cual tiene a un ministro que ya de entrada es el único ministro que recorre toda su presidencia, por el cual, te reitero, en el año 24 y 26 pedimos, 24 creo que es, 22, 24, no me acuerdo bien, deuda externa por la cual nosotros compramos unos armamentos fundamentales. Y además se empezó a institucionalizar todo el ejército. O sea, eh, él tiene otra concepción del Estado Nacional, diferente a la de Irigoyen. O sea, han señalado los historiadores, para Irigoyen, que es un hombre del 80, ¿eh? No hay diferencia entre la policía y el ejército. O sea, no distingue demasiado. En cambio, Alvear tiene plena conciencia de que estamos en la posguerra. Además, un país necesita una fuerza armada institucional con base a los principios que se instauraron en la Primera Guerra Mundial. Esto lo vamos a ver la próxima clase y si no me lo volvés a preguntar con el peronismo, porque quien va a tomar conciencia de todo esto es Perón. ¿Se entendió mi explicación o no? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, Mauro, dejamos acá entonces. Y vamos a tomar lista y dejamos acá. Dale. Martín Albarracín, Patricio Albericó, Camila Aldonza, Presente. Candela Vareiro, Perdón, profe, Macarena, Patricio Federico, presente. ok. Macarena Calabrés, Presente. Gianmarco Calle, Luis Carucci, Yasser Chess, perfecto. Ángela Choves, Profe, Ángel acaba de decir que se quedó sin internet. bueno. Luciana Coronel, Presente. Franco Fichera, Presente, profe. Daniela Flemati, Gonzalo Gómez, Presente. Santiago Gómez,
Lourdes Guerrero, Gaspar Hermosa, Presente. muy bien. Carolina Jorisberger, Analía La Rosa, Presente. Federico Lidinsky, Luna Abigail, Franco Luparelli, Juan Pablo Manzolilo, Presente. Abril Pauletich, Lucas Perry, Presente, profe. Martina Piñeiro, Presente. Matías Quinteros, Ayrton Cristian Rodríguez, Presente, profe. Clara Gianchi, Brian Sánchez, Rosa Truco Presente. y María Emilia Vega. Presente. Bueno, ¿Listo? Perdón, profe. Mauricio Toscano, Sí. presente. ok. ¿Listo? Listo. Nos Bueno, vemos la semana que viene entonces. nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias. Sigan bien. Gracias. Chao, gracias. Gracias.